Pensaste que al despertar espiritualmente, todo tendría sentido, que las dudas cesarían, que la paz sería constante, que la vida tendría colores más vivos y un propósito claro. Pero, al contrario, lo que encontraste fue un silencio ensordecedor, una apatía que no encaja con la narrativa de iluminación que te vendieron. Esperabas sentirte liviano, completo, conectado con todo, pero ahora despiertas con el pecho vacío, sin ánimo, sin dirección. Y nadie te avisó que eso también forma parte del proceso. Miras a tu alrededor y ves personas siguiendo con sus planes, sus metas, sus rutinas intensas. Y te preguntas, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué ya nada me entusiasma? ¿Por qué aquello que antes parecía importante ahora suena fútil, vacío, desconectado? Intentas obligarte a reaccionar, a volver a sentir el mismo ímpetu que tenías antes, pero algo dentro de ti simplemente no responde, como si una parte hubiera muerto, como si un engranaje interno hubiera dejado de girar, y tal vez realmente lo hizo. Carl Jung decía que el despertar espiritual no es un vuelo suave hacia la luz, sino un enfrentamiento brutal con la oscuridad. Y lo primero en caer es el ego. Esa estructura mental que construiste para funcionar en el mundo, con tus objetivos, tus identidades, tus miedos y defensas, comienza a desmoronarse. Y con él se va la motivación superficial. Ese motor que te empujaba a destacarte, a conquistar, a competir, a impresionar. Todo eso pierde el sentido y te ves en medio de la nada. Es un duelo invisible, un dolor que nadie reconoce, porque tú deberías estar en paz. Después de todo, ¿no fuiste tú quien despertó? ¿No es ese el punto culminante del camino? Pero nadie te dice que, en ese momento, también pierdes las ganas de continuar como antes. Pierdes el apetito por las pequeñas conquistas del ego. Pierdes la prisa. Pierdes la ilusión. Y junto con todo eso, pierdes la motivación. Porque aquello que antes te movía, ya no te sirve. Esa sensación de estancamiento es profunda. No se trata de pereza, no es depresión. Es como si el alma estuviera esperando algo más verdadero, como si se negara a seguir alimentando las viejas motivaciones basadas en la escasez, la competencia y la validación externa. El problema es que la nueva motivación, la que nace del self, del núcleo más profundo de la psique, aún no se ha manifestado con claridad. Y, en ese intervalo, todo parece suspendido, vacío, sin suelo. Es ahí donde muchos desisten. Intentan volver a lo que eran antes. Se culpan por estar parados. Se obligan a ser productivos, positivos, coherentes con la imagen de alguien espiritualmente evolucionado. Pero eso solo profundiza el abismo. Porque el verdadero despertar no encaja con la performance. Exige rendición, exige pausa, exige escucha, exige un tipo de presencia que no se compra en cursos ni se conquista con esfuerzo, sino que solo se alcanza atravesando ese desierto interno. Estás en transición, una travesía profunda entre el viejo yo que colapsó y una nueva identidad que aún se está formando. Y lo que paraliza en ese proceso no es la debilidad, es la ausencia de referencia. Es el susto de no saber más quién eres, de no reconocerte en los antiguos deseos, de no tener respuestas, de no lograr encajar ni siquiera en las búsquedas espirituales que antes te sostenían. Todo parece extraño, y esa extrañeza es la señal de que algo real está intentando nacer. El ego, incluso con sus ilusiones, era funcional, daba estructura, movimiento, dirección, pero ahora se ha disuelto. Y lo que queda es el silencio, la pausa, el no saber. Jung hablaba del caos necesario que antecede la emergencia del self. Ese caos es exactamente lo que estás sintiendo ahora, una desorganización existencial, una suspensión de la voluntad, un estado de latencia que parece desmotivación, pero que en realidad es la preparación para una nueva forma de existir. La ausencia de motivación, en este punto, no es el problema. Es el síntoma de que saliste de la lógica del ego y aún no entraste en la lógica del alma.
El impulso ahora necesita venir de un lugar más profundo, más verdadero, más alineado con tu centro. Pero el centro solo se revela en el silencio, y el silencio duele. Desmonta al personaje, desarma las máscaras, rasga los discursos, y en el vacío que queda solo existe una pregunta: ¿quién soy ahora sin aquello que me definía? Es con esa pregunta que empezamos, no para encontrar una respuesta inmediata, sino para abrir espacio a una nueva escucha, porque tal vez no perdiste la motivación. Tal vez solo te estés despidiendo de la motivación antigua, esa que venía de la necesidad de ser alguien, y estés ahora al borde de algo mucho mayor, un impulso que nace no desde la carencia, sino desde la completitud, no desde el miedo, sino desde la presencia, no desde el ego, sino desde el self. Antes de que nos sumerjamos, respira hondo conmigo. Si en algún momento de tu camino espiritual sentiste ese vacío, esa ausencia de voluntad, esa pausa desconcertante que nadie entiende, deja en los comentarios: yo también me detuve. Tu testimonio puede ayudar a otra persona a no sentirse sola en este camino. Comparte este video con alguien que esté atravesando ese silencio, y si tiene sentido para ti, dale like ahora. Eso ayuda a que este contenido encuentre a quien lo necesita. ¿Te has dado cuenta de cómo nos vendieron una idea equivocada de lo que es despertar espiritualmente? Como si fuera una iluminación repentina, una euforia constante, una motivación inquebrantable. Pero no te dijeron que el despertar en realidad empieza con pérdida de sentido, de voluntad, de identidad. Porque todo aquello que creías ser comienza a desmoronarse, y lo que queda es un territorio interno aún inhabitable, silencioso, sin nombre. El mito de la iluminación feliz esconde la verdad más difícil: despertar duele, porque es un proceso de muerte, y todo lo que muere deja duelo. La vieja versión de ti que se movía por metas, títulos, comparaciones y deseos del ego necesita irse, y se va. Pero en su lugar no nace inmediatamente una nueva. Queda un intervalo, un vacío, un tiempo de espera que parece estancamiento, pero que en realidad es gestación. Carl Jung decía que no hay individuación sin confrontación con la sombra, y esa sombra no está hecha solo de traumas o recuerdos olvidados. También está hecha de la máscara de quien te volviste para funcionar en el mundo. Y cuando esa máscara cae, todo parece desnudo. La motivación que te hacía correr estaba alimentada por esa persona. Cuando desaparece, la prisa se va, el sentido se desvanece y el movimiento se detiene. Es en este punto que muchos creen que están retrocediendo, fracasando espiritualmente. Pero es todo lo contrario. Es porque estás avanzando que todo se está deteniendo. El silencio, la apatía, el desánimo, no son síntomas de fracaso. Son señales de que el ego ha perdido el control. Y el ego no se rinde fácilmente. Grita, se agita, intenta rescatar antiguos deseos, pero ya no funciona, porque algo más profundo en ti ya ha despertado y no acepta más mentiras. Esta es una fase en la que el ego, derrumbándose, aún intenta negociar. Quiere una motivación que le ofrezca garantías, conquistas, visibilidad, pero nada de eso resuena ya. El cuerpo lo siente, el alma lo rechaza. Incluso puedes intentar obligarte a hacer lo que hacías antes, pero no puedes, porque no es solo desmotivación, es repulsión por todo lo que ya no te representa. Es un cansancio que viene del alma, no del cuerpo, y eso es profundamente confuso. Porque quieres querer, pero no puedes. Quieres sentir entusiasmo, pero solo sientes silencio. Quieres moverte, pero todo dentro de ti dice: ahora no. Eso es el ego muriendo. Es la entrega forzada a un tiempo que no obedece la lógica productiva. Es el alma diciendo: detente, espera, escucha. Hay algo en construcción, pero aún no es visible. Jung decía que el alma enferma cuando no es escuchada, y tal vez tu motivación anterior era un intento de callar esa alma, de empujar la verdad debajo de la rutina. Ahora, sin el ego al mando, lo que emerge es el vacío, y el vacío es fértil,
Pero no es cómodo, es aterrador, porque todo lo que era conocido se disuelve. Pero es en ese vacío donde lo nuevo puede, finalmente, nacer con verdad. Estás siendo desconectado de la motivación falsa para ser reconectado con el impulso auténtico. No un impulso ruidoso, acelerado, sino un llamado silencioso, firme, interno. Y ese llamado no se manifiesta en el tiempo del reloj. Necesita escucha, entrega, humildad. Mientras resistas, el vacío dolerá. Cuando lo aceptes, te guiará. Por lo tanto, el mito de la motivación espiritual constante debe morir junto con el ego. La espiritualidad verdadera no es un estado de euforia, es presencia, es integridad, es saber parar cuando el cuerpo lo pide, es reconocer que el movimiento más sabio, a veces, es la pausa, y que la ausencia de voluntad puede ser la voluntad del alma de enseñarte a escuchar. Es en ese silencio que empiezas a oír lo que antes ignorabas, lo que de verdad te mueve. Y cuando el alma finalmente habla, no grita, susurra, muestra caminos que no dependen de validación externa. Te lleva de vuelta hacia adentro, y en ese retorno, una nueva motivación empieza a nacer. No como obligación, sino como respuesta. No como esfuerzo, sino como dirección. Porque el self, a diferencia del ego, no fuerza, atrae, llama. Y tú, cuando escuchas, comienzas a moverte de nuevo. Pero esta vez, con verdad. El ego, aunque tantas veces demonizado, es una estructura necesaria. Organiza la psique, crea identidad, nos da sentido de dirección. Es él quien nos impulsa hacia afuera, quien nos protege, quien estructura el yo que aprendimos a ser. La motivación, tal como la conocemos, nace de esa construcción. Está impulsada por reconocimiento, por pertenencia, por deseo de control, por búsqueda de valor. Pero el despertar espiritual hace estallar esa arquitectura, y cuando el ego se derrumba, la motivación que lo sostenía también se disuelve. El impulso que te movía hasta aquí empieza a parecer artificial. Las metas que perseguías pierden su brillo. Lo que antes era combustible, ahora es peso. Es como si la vida perdiera nitidez. Miras los mismos caminos, pero parecen diferentes, descoloridos, desconectados. No es que el mundo haya cambiado, es tu mirada la que cambió. El ego era un lente, y cuando ese lente se rompe, lo que queda es un campo de visión borroso, desorientador. Ya no sabes por qué te despiertas, ya no sabes hacia dónde vas, porque la brújula que usabas, basada en conquista, comparación, prisa, ya no apunta a ningún lugar, y el alma, aún silenciosa, aún tímida, aún en gestación, no tiene un mapa claro que ofrecer, solo un llamado vago, casi imperceptible, que dice, espera. En esa espera, el cuerpo siente el cansancio que el ego no dejaba salir a la superficie, siente el agotamiento acumulado de años intentando encajar en narrativas que no eran tuyas, siente el impacto de metas que nunca quisiste de verdad, pero que perseguiste para agradar, sobrevivir, encajar. Ahora, sin el empuje del ego, te ves detenido. Y el mundo, que idolatra el movimiento, la productividad, las ganas, mira ese estado con desconfianza. Empiezas a sentirte culpable por no tener ánimo. Empiezas a juzgarte por no querer lo que todos aún quieren. Pero es ese juicio lo que enferma, no la pausa. La motivación del ego es predecible. Necesita aplauso, resultados, comparación. Necesita que siempre te estés superando, incluso si eso significa traicionarte. Cuando el ego muere, esa lógica pierde fuerza. Y el vacío que se instala no es ausencia de vida, es ausencia de mentira. Es como si hubieras dejado caer todas las piezas de una obra de teatro. Y ahora, allí, en el suelo, sin máscara, sin personaje, sin guión, necesitas aprender a ser de nuevo. No desde una voluntad externa, sino desde una verdad interna. Y esa verdad, al principio, no tiene palabras, solo silencio.
Es en este punto que muchos confunden el despertar con depresión. Porque los síntomas son parecidos: apatía, ausencia de deseo, aislamiento. Pero hay una diferencia crucial. En la depresión hay un colapso del sentido. En el despertar hay una suspensión del sentido antiguo. El dolor es similar, pero el origen es otro. No te estás enfermando, te estás desidentificando. Estás rompiendo vínculos con patrones de motivación que ya no pertenecen a quien te estás convirtiendo. Y eso, aunque parezca paralizante, es profundamente transformador. Carl Jung llamaba a este proceso la noche oscura del alma. Un periodo donde todo lo que era sólido se deshace, donde la identidad antigua colapsa, donde la luz aún no ha llegado. Pero es en esa oscuridad donde algo nuevo empieza a formarse. Algo que ya no depende del aplauso. Algo que nace de la integridad, no de la aprobación. Pero para que esa nueva motivación surja, es necesario soportar el silencio. Es necesario resistir la tentación de correr de vuelta al ego, de forzarte a funcionar como antes, porque cada vez que haces eso te alejas de ti. Este proceso es lento, no respeta plazos, no cabe en listas de tareas, no ofrece garantías. Exige confianza, y esa confianza no es ciega, es interna. Empiezas a notar que el impulso real no viene de la mente, viene del cuerpo, del alma, del sentir. Es sutil, pero verdadero. Y cuando llega, no llega como euforia. Llega como un sí tranquilo, como una voluntad serena, sin ansiedad. Un llamado que no presiona, sino que invita. Y en esa invitación hay espacio para respirar, para la presencia, para la verdad. Tal vez tardes en reconocer esta nueva forma de motivación, porque es lo opuesto a lo que te enseñaron. No exige, no presiona, no grita. Espera a que estés completo, a que te reconcilies con quien eres ahora, sin prisa por ser más. Y cuando ese estado interno se estabiliza, el movimiento regresa, pero regresa como expresión, no como obligación, como flujo, no como resistencia, como consecuencia de la conexión con el self, no como imposición del ego. La ausencia de motivación, por lo tanto, no es un final, es un intervalo sagrado, es el espacio donde lo viejo se deshace y lo nuevo aún no ha llegado. Y ese intervalo necesita ser respetado, porque en él el ego muere con dignidad, y solo cuando el ego acepta morir es que el self puede nacer. Estás en ese punto intermedio, y el camino, incluso en la oscuridad, sigue siendo camino. Incluso sin ánimo todavía hay movimiento, porque el simple hecho de estar aquí, escuchando esto, ya es un gesto del alma diciendo, no me he rendido conmigo. Y es esa alma, silenciosa, paciente, resiliente, la que te va a guiar. No con prisa, no con promesas, sino con verdad. Porque sabe que la motivación que nace del self no se impone, florece, y florecer lleva tiempo. Pero cuando florece, ya no necesita esfuerzo, porque es natural, es coherente. Es tu ser entero, finalmente en paz con lo que es. Si este video está describiendo exactamente lo que no has podido explicar con palabras, esa sensación de no querer nada, de no pertenecer más a lo que antes tenía sentido, escribe en los comentarios, estoy atravesando el vacío. Tu compartir puede ser el alivio para alguien que creía estar solo. Dale like a este video si te tocó hasta aquí y compártelo con alguien que amas. Tal vez esa persona también esté en silencio y solo necesite un espejo para reconocerse. No estás detenido, estás en transición, estás entre la caída de lo antiguo y el surgimiento de lo nuevo. Y en ese entrelugar todo parece suspendido. La motivación desaparece porque ya no se alimenta de las viejas fuentes, y las nuevas aún se están excavando dentro de ti. Es un tiempo sin respuestas, sin promesas, sin formas definidas. Y eso en el mundo del hacer constante parece un fracaso. Pero en realidad es una etapa sagrada de la metamorfosis. La oruga, antes de convertirse en mariposa, disuelve todo lo que era y no hace nada por un tiempo. Solo permite.
ese tiempo del permitir es brutal, porque el ego fue entrenado para actuar, resolver, acelerar. No sabe qué hacer con el silencio. Entra en pánico ante la ausencia de dirección. Intenta traer de vuelta la vieja voluntad, los antiguos planes, los deseos que ya no vibran. Pero el alma no colabora, guarda silencio, espera. Y en ese choque entre la urgencia del ego y la paciencia del alma, nace el vacío. Un vacío que parece improductivo, pero que está gestando una nueva frecuencia de existencia. Lo sientes cuando intentas repetir viejos hábitos y algo dentro de ti se resiste. Cuando intentas forzar el entusiasmo y solo encuentras un cuerpo que no quiere moverse. Cuando escuchas consejos para volver a la rutina y te das cuenta de que la rutina es precisamente lo que te enferma. Empiezas a ver con claridad que lo que llamaban vida normal era en realidad una actuación. Y ahora, sin ganas de actuar, todo se derrumba. Pero lo que se derrumba es la mentira, y eso es liberación, no fracaso. Es en este punto que empiezas a darte cuenta de que la motivación que ofrecía el ego era, en parte, miedo disfrazado, miedo a no ser aceptado, miedo a no tener valor, miedo a ser olvidado, y cada paso era un intento de huir de ese miedo. Pero ahora, en el silencio, el miedo aparece desnudo, y ya no puedes esconderte. No hay a dónde correr. Eres tú contigo, y eso asusta, pero también cura, porque solo cuando enfrentas el miedo es que empieza a disolverse. Esta travesía no es para ser comprendida, es para ser sentida, y sentir muchas veces significa parar, significa llorar, significa recogerse, significa decir no sé sin culpa. El alma no tiene un plan de carrera, tiene un movimiento de verdad, y la verdad no se acelera, no se fuerza, no se empaqueta. La verdad nace en su propio tiempo, y el vacío es la cámara donde se forma, oscura, silenciosa, pero viva. Puedes sentirte perdido ahora, pero estar perdido también es un lugar donde los mapas antiguos ya no funcionan, y eso es señal de que estás listo para descubrir un camino que nunca ha sido recorrido antes, el tuyo, el real, el íntimo. Y ese camino no comienza con una explosión de ánimo, comienza con el coraje de permanecer, de no huir, de esperar, de escuchar. Jung decía que el self solo puede emerger cuando el ego se aquieta, y el ego solo se aquieta cuando ya no tiene a dónde correr. Tal vez este sea ese momento, el momento en que todo lo que creías que tenías que hacer se disuelve, y solo queda la escucha de lo que realmente te mueve, no lo que te promete éxito, sino lo que te devuelve integridad, no lo que te garantiza aplausos, sino lo que te conecta con algo más grande que tú. La travesía del vacío es el horno de la autenticidad, es donde el personaje muere para que el ser real pueda nacer, y ese ser no necesita probar nada, no necesita impresionar, no necesita conquistar para existir, solo necesita ser. Y el ser por sí solo ya es pleno, ya es entero, ya es suficiente. Cuando sientas eso, no como una idea, sino como una verdad encarnada, la nueva motivación llegará. Suave, espontánea, inevitable, llegará como ganas de cuidar, de crear, de compartir, pero sin ansiedad, sin presión, sin necesidad de aprobación. Llegará como una expresión natural de tu estado interno, y en ese momento entenderás, no era falta de motivación, era exceso de mentira, era exceso de ego. Ahora con todo eso disuelto, lo que queda es simple, y es sagrado. Tú en presencia, tú en esencia, tú en paz. Antes de que nazca la nueva versión, llega el silencio más profundo. Y en él, es común sentir como si hubieras retrocedido, como si hubieras perdido la fuerza, como si hubieras desaprendido a vivir. Pero no es eso. Lo que está ocurriendo es que estás renaciendo desde dentro hacia afuera. Y ese renacimiento exige un vaciamiento radical de todo lo que era viejo, automático, ilusorio. La motivación del ego
ruidosa, movida por la urgencia y la comparación, era fácil de identificar. Pero ahora, el impulso que necesita surgir viene de un lugar más íntimo, más calmo, más verdadero, y al principio es casi imperceptible. Lo sientes como una ausencia de voluntad. Pero es la voluntad antigua la que ya no responde. La nueva aún está aprendiendo a caminar. Está tomando forma. Está siendo gestada en la oscuridad, sin prisa. Y por eso todo se desacelera. Porque el alma se niega a ser apurada. La prisa era una exigencia del ego. El alma pide pausa. Y en esa pausa, tú tal vez te sientas sin propósito. Pero el propósito no se ha perdido. Está siendo reformulado. Está dejando de ser algo que se conquista para convertirse en algo que se encarna. En esta etapa, lo más difícil es no abandonarse. Es no ceder a la tentación de volver a lo conocido solo para sentir que estás funcionando de nuevo. Porque el ego, incluso herido, todavía intenta tirarte hacia atrás. Te dice que tienes que levantarte, hacer algo, mostrar resultados. Te dice que ese vacío es peligroso, que te estás quedando atrás, que tienes que reaccionar. Pero si escuchas con atención, te darás cuenta. Esa voz es del miedo. Y el miedo, ahora, ya no puede ser tu guía. La nueva motivación ya está ahí. Pero no es una explosión, es un susurro. No es un grito, es un llamado sutil. Llega como una ligereza que no busca aplausos. Como un deseo de hacer algo, no porque hay que hacerlo, sino porque resuena. Como una voluntad serena de estar, de vivir, de expresarse. Viene desde adentro, no desde afuera. Y por eso hay que hacer silencio para poder escucharla. Porque el ego hacía demasiado ruido, y el alma solo se manifiesta en el espacio que tú le das. Puedes sentir esa nueva motivación en las pequeñas cosas, en las ganas de cuidar algo simple, en el deseo de estar presente, en la curiosidad por algo que antes no importaba. En el impulso de crear, no para vender ni mostrarte, sino solo porque eso pulsa dentro de ti. Esos son los primeros pasos de la nueva voluntad. Parecen tímidos, pero son reales. Son semillas, y si las respetas, crecen. Crecen lento, pero con raíz, con verdad. Este es el momento en que necesitas confiar en el proceso, no en las ideas antiguas de productividad, sino en la sabiduría de tu cuerpo, de tu alma, de tu tiempo. Estás volviendo a ti. Y ese regreso es silencioso, interno, profundo. Es el alma acostumbrándose al nuevo espacio que abriste al dejar morir al ego. Y esa alma no quiere empujarte, quiere moverte, quiere llevarte adelante con sentido, con integridad, con amor propio. Jung hablaba de la integración, de la unión entre el ego y el self, y eso es lo que ahora se está ensayando. El ego no desaparece, aprende a servir al self, y el self no impone, guía, con gentileza, con presencia, con una fuerza que es serena, pero inquebrantable. Cuando ese alineamiento empieza a ocurrir, vuelves a moverte, pero de una manera nueva, una manera que no drena, que no fuerza, que no se pierde en el exceso, una manera que te nutre mientras caminas. Empiezas a decir no, sin culpa, a elegir sin prisa, a hacer menos pero con más presencia, a darte cuenta de que el valor de tu existencia no está en la cantidad de cosas que haces, sino en la calidad de quién eres mientras las vives. Y ese cambio es silencioso, no sale en las noticias, pero lo cambia todo, porque ahora cada paso se da hacia ti mismo y no para huir de ti. Esa nueva motivación no va a incendiarte, va a calentarte, va a mantenerte encendido, entero, firme, no como una llama que consume, sino como una brasa que sostiene. No te llevará lejos de ti, sino más cerca, y cuanto más cerca estés de ti, más natural será el movimiento, más orgánica será la acción, porque ya no será una respuesta al mundo, será una expresión de lo que te has convertido. Entonces, si ahora todo parece lento, extraño, detenido, agradece, porque esa lentitud es el tiempo del alma, y el alma no corre,
Ella danza, ella espera, ella escucha, y cuando esté lista te llamará, y tú reconocerás ese llamado, no por miedo, no por urgencia, sino porque sentirás allá en lo más profundo que ahora sí, es hora de moverse. Es en este punto delicado del camino donde muchas personas cometen un error profundo. Intentan salir del dolor del vacío volviendo al hacer compulsivo. Sienten el malestar de la pausa, el miedo a la falta de propósito, y entonces se apresuran a buscar cualquier ocupación que les devuelva una sensación de utilidad. Retoman proyectos que ya no tienen sentido, inventan metas para llenar el silencio, se obligan a parecer bien para no preocupar a los demás. Pero esa urgencia de actuar es, en realidad, una huida, una desesperación del ego por no ser olvidado. Y el ego tiene miedo de desaparecer. Se alimenta del movimiento, necesita ser útil, visto, importante. Necesita tareas, listas, resultados, porque así valida su existencia. Y cuando percibe que está muriendo, grita, susurra, tienes que producir, tienes que demostrar que estás bien, tienes que volver a ser quien eras. Y tú, aún frágil, aún confundido, empiezas a considerar que tal vez el ego tenga razón, que tal vez el dolor solo se irá si vuelves a correr, pero el ego no entiende lo que está pasando. Él está luchando por sobrevivir, y tú, por renacer. Son movimientos opuestos. Y cada vez que intentas apresurar ese proceso con la lógica antigua del ego, te violentas. Te obligas a producir sin alma, a mostrar fuerza cuando todo dentro de ti pide escucha, a moverte por miedo y no por sentido. Y ese movimiento duele, crea más fractura, más cansancio, más distancia de ti. La verdadera sanación exige que resistas la tentación de hacer por hacer. Exige que reconozcas cuando la acción se está usando como distracción, porque existe un tipo de productividad que es solo anestesia, que sirve para silenciar el grito del alma, para evitar la escucha, para mantener todo como estaba, incluso cuando ya nada sirve. Y eso, aunque parezca funcional, es un profundo retraso de tu proceso. El alma no quiere que hagas algo solo para sentirte útil. Quiere que te vuelvas entero antes de volver a moverte. Quiere verte enraizado antes de verte en acción. Quiere que cada gesto tuyo sea una respuesta interna, no una reacción externa. Que tu expresión venga de la presencia, no de la presión. Que tu acción sea como una danza con el tiempo y no una carrera contra él. Y eso solo sucede cuando dejas de obligarte a ser quien ya no eres. Existe una belleza en la inutilidad temporal, un poder silencioso en no saber qué hacer, porque en ese espacio el alma tiene oportunidad de hablar. Susurra en medio de la nada. Aparece cuando dejas de intentar parecer, cuando te entregas a la hora tal como es, vacío, lento, silencioso. Y es en ese ahora donde comienza a brotar la verdadera voluntad, no la voluntad de ser alguien, sino simplemente de estar. Estar contigo, estar en el mundo sin necesidad de probar nada. Y poco a poco te das cuenta de que no necesitas hacer tanto para existir, que no necesitas estar todo el tiempo en acción para tener valor, que puedes simplemente estar, y eso ya es suficiente. Y ese estado del ser es por sí solo revolucionario, porque el mundo que conocías te enseñó que el valor está en el resultado, pero el despertar te enseña que el valor está en la coherencia, y ser coherente contigo mismo exige silencio, pausa, escucha, no performance. Este es el punto en que empiezas a diferenciar acción de agitación. El ego se agita, el alma actúa, el ego quiere impresionar, el alma quiere expresar, el ego se preocupa por la mirada del otro, el alma está comprometida con su propia verdad, y esa diferencia lo cambia todo, porque ahora cuando te mueves ya no es para afirmarte, es para ser íntegro, y ese movimiento es más lento, pero más profundo, dura, nutre, sana. Entonces, si sientes ganas de volver a ser quien eras, respira, espera, observa de dónde viene ese impulso. Si viene del miedo, es el ego intentando sobrevivir.
Si viene del silencio, es el alma comenzando a levantarse, y el alma no tiene prisa, solo tiene verdad. Y la verdad nunca llega corriendo, llega cuando por fin dejas de huir. El silencio, con el tiempo, deja de ser ausencia, empieza a revelarse como espacio, y en ese espacio, lo que parecía parálisis, se vuelve campo fértil. Un territorio donde las voces del mundo ya no alcanzan, donde las exigencias ya no hacen eco, donde lo único que queda eres tú contigo mismo. Y es en ese tipo de encuentro donde comienza a surgir algo nuevo. Ya no una motivación ruidosa, llena de metas, sino una voluntad suave, casi tímida, de vivir con más presencia. No hay prisa en ese querer, hay ligereza, hay verdad, hay raíz. En esta etapa, comienzas a experimentar un tipo de escucha que el ego nunca permitió. Empiezas a percibir lo que tu cuerpo realmente siente frente a ciertas personas, tareas, lugares. Comienzas a identificar lo que te nutre y lo que te drena, lo que te expande y lo que te contrae, lo que tiene sentido y lo que se volvió hábito vacío. Y esa escucha lo cambia todo, porque ya no está mediada por el deseo de agradar, de pertenecer, de triunfar. Es cruda, honesta, visceral. Y por eso, tan transformadora. Descubres, por ejemplo, que hay cosas que siempre te dieron placer, pero que ahora ya no vibran, y que otras que antes parecían pequeñas o incluso banales, ahora te tocan de un modo nuevo. Ese cambio de percepción no es aleatorio, es tu alma reorganizándose. Es el self, como decía Jung, tomando el lugar del ego en el centro de la psique. Y el self no se mueve por miedo, se mueve por coherencia, quiere integridad, no espectáculo, quiere camino, no escenario. Y cuanto más escuchas ese movimiento interno, más notas que el mundo externo empieza a responder de forma diferente. Las personas que vibran en la misma frecuencia comienzan a acercarse. Las que representaban la vida antigua se alejan, no por conflicto, sino por descompás. Las oportunidades que antes parecían irresistibles ya no seducen, y aquellas que resuenan con tu nueva vibración comienzan a aparecer, casi sin esfuerzo. Esto no es magia, es coherencia, es sintonía. Pero esa sintonía exige mantenimiento. No basta con haber tenido un despertar, es necesario sostener esa nueva conciencia en el día a día. Y ese tal vez sea el mayor desafío, no volver a actuar desde el ego por conveniencia, no traicionarte por miedo a parecer extraño, lento, diferente, porque ahora ya sabes, cada vez que fuerzas un sí cuando tu cuerpo grita no, algo, te enfermas. Cada vez que silencias una verdad para agradar, el alma se retrae. Cada vez que buscas reconocimiento afuera, te desconectas de tu interior. Y mantenerse fiel a lo que escuchaste en el silencio exige coraje, porque el mundo seguirá funcionando con la lógica antigua, seguirá exaltando la velocidad, la productividad, la imagen. Pero tú ya no encajas en eso, y cada intento de encajar otra vez será doloroso, porque ahora tú sientes, ya no puedes forzarte, y si lo haces, el cuerpo se bloqueará, el ánimo desaparecerá, el alma volverá a callarse. Y tú lo sabes, volver al estado anterior sería una violencia contra todo lo que renació en ti. En esta nueva forma de existir, la motivación surge cuando estás entero, cuando lo que sientes, piensas, dices y haces están alineados, cuando no te traicionas, cuando actúas desde un lugar de presencia y no de necesidad. Eso cambia completamente el ritmo de la vida, porque ya no corres, caminas, y caminas con confianza, aunque no sepas exactamente a dónde vas, porque confías en lo que sientes. Confías en lo que late, confías en que el alma conoce el camino, incluso cuando la mente no entiende. Jung decía que el self es el centro regulador de la psique, y ese centro, cuando es asumido, reorganiza todo a su alrededor. Te jala hacia un eje más verdadero, más profundo. No responde a expectativas externas, responde al llamado interno. Y cuando ese llamado es seguido,
La vida puede que no parezca grandiosa por fuera, pero se vuelve grandiosa por dentro, porque es vivida con presencia, con entrega, con verdad. Este proceso es continuo, no tiene fin, porque despertar no es un evento, es una práctica, es despertarte a ti mismo todos los días, es revisar a cada paso, ¿esto sigue siendo mío? ¿Esto sigue teniendo sentido? ¿Esto sigue vibrando con lo que soy ahora? Y si la respuesta es no, sueltas, no por arrogancia, sino por fidelidad, porque aprendiste que tu alma vale más que cualquier logro, que tu paz vale más que cualquier título, que tu integridad vale más que cualquier aplauso. Y es en ese estado de fidelidad interna que florece la nueva motivación. No grita, no exige, no fuerza, invita. Y cuando aceptas la invitación, la vida comienza a suceder de adentro hacia afuera, no como un guión a seguir, sino como una danza a sentir. Y en esa danza, cada paso es guiado no por la mente, sino por el alma. Y el alma, ahora, ya no está en silencio. Está en comunión contigo. La motivación que renace tras el despertar espiritual ya no tiene la forma del deseo inflamado, de la urgencia ansiosa, de la necesidad de probar algo al mundo. Se presenta como una coherencia interna que pulsa de manera silenciosa, pero constante, como una presencia que se impone con suavidad. Ya no te empujas para vivir, eres llevado por algo que nace desde dentro, algo que no exige fuerza, sino entrega. Es una nueva forma de impulso, ya no movido por el dolor de la ausencia, sino por el placer de la presencia. Una voluntad de vivir que no necesita explicación, porque se justifica por sí misma. En ese estado, comienzas a sentir ganas de hacer cosas simples con profundidad, cocinar con atención, conversar con presencia, cuidar de las plantas, de ti, del otro, no por obligación sino por conexión. El alma encuentra motivación en estar entera en el ahora, y el ahora, cuando es vivido con totalidad, es sagrado. Ya no hay compulsión de tener que hacer, hay el deseo sincero de poder hacer, de ser canal de la propia esencia, y eso lo cambia todo. Porque ahora ya no te mueves para huir del malestar, te mueves para expresar quién te has convertido. Ese movimiento nuevo es mucho más lento. Respeta los ciclos, escucha al cuerpo, hace una pausa cuando algo dentro se silencia, se niega a continuar por inercia, y eso parece extraño en un mundo que exige constancia, productividad, consistencia. Pero el alma tiene otro tiempo. Su tiempo es el de la verdad, y comienzas a ver que vivir en ese tiempo no te aleja de la vida, te acerca a la vida real, a la que late, a la que siente, a la que vibra. La nueva motivación no quiere llevarte más lejos, quiere llevarte más profundo, y cuanto más profundo vas, más te alejas de la lógica anterior. Percibes que no necesitas estar siempre creando, siempre respondiendo, siempre actuando. Percibes que, muchas veces, la pausa es el gesto más potente, que el silencio es la voz más honesta, que la escucha es la acción más generosa, y ese giro interno trae una serenidad que no depende de logros externos. La motivación ahora nace de la comunión con el alma, y no hay combustible más puro que eso. Esa motivación no te agota, te alimenta, porque no viene de la exigencia sino del deseo, no del miedo a fallar, sino del placer de ser. Y ese placer no es euforia, es un contentamiento sereno, una alegría que no necesita espectáculo. Comienzas a alegrarte simplemente por ser fiel a lo que sientes, por vivir alineado, por elegir con conciencia, por moverte solo cuando algo en ti dice sí, y ese sí es diferente a todo lo que ya sentiste. No es entusiasmo, es verdad. Jung decía que el self es el centro organizador del ser, y cuando la motivación comienza a nacer de él, todo empieza a alinearse. Comienzas a atraer situaciones que resuenan con tu esencia. Empiezas a vivir encuentros que ya no son juegos de validación, sino espejos de verdad. Comienzas a darte cuenta de que la vida, cuando se vive desde el self, no necesita grandes promesas, necesita presencia, y la presencia, por sí sola, es motivadora.
Te llama hacia dentro de la vida de una forma tan íntima que todo lo falso pierde sentido. La antigua motivación, la del ego, era ruidosa, inestable, insaciable. La nueva, la del alma, es silenciosa, constante, suficiente. No necesita escenario, necesita suelo. Y cuanto más pisas ese suelo interno, más firme te sientes, porque ahora sabes dónde estás, sabes quién eres, sabes lo que sirve y lo que ya no sirve más. Y eso no es arrogancia, es madurez espiritual, es estar en paz con lo que quedó atrás y dispuesto a honrar lo que quieren hacer. Esa nueva disposición es sagrada porque no es forzada, no es estratégica, no está condicionada a resultados. Es un sí natural a la vida, un sí que brota desde el centro, que no busca sentido fuera, sino que vive el sentido en el ahora. Y ese ahora finalmente empieza a tener sabor, empieza a vibrar, empieza a tirarte de nuevo hacia el cuerpo, hacia el día, hacia el gesto, y entiendes que la motivación no se perdió, solo cambió de fuente, solo se limpió de todo lo que era ruido, solo aprendió a hablar otro idioma. Ahora cada paso tiene alma, cada elección tiene raíz, cada acción tiene verdad, y esa verdad es lo que sostiene la nueva motivación. Una motivación que no te presiona, sino que te acoge, que no te exige, sino que te invita, que no te consume, sino que te devuelve, porque ella nace del self, y el self no se mueve para demostrar nada, se mueve para ser quien es, y ser quien uno es el gesto más poderoso, más pacífico y más transformador que existe. Ahora que has llegado hasta aquí, tal vez puedas mirar al vacío que te asustaba con otros ojos. Percibir que aquella ausencia de voluntad, aquel silencio interno, aquel desinterés por las antiguas metas, no eran señales de fracaso, sino de tránsito. Un rito silencioso de transformación donde lo que murió fue el personaje, donde el alma, cansada de actuar, necesitó parar todo para poder por fin emerger con su verdad. Y en ese proceso, la motivación no desapareció, solo cambió de lugar. Salió de la mente, bajó al cuerpo, salió del miedo, volvió al centro. Ese centro que Jung llamaba self, no grita, no exige, no acelera, invita, espera, late despacio. Y es por eso que, al reconectarte con él, la vida se desacelera. Pierdes el ímpetu que venía de la comparación, de la competencia, del rendimiento, pero ganas una nueva vitalidad, una que es más profunda, más estable, más verdadera. Las ganas de vivir vuelven, sí, pero regresan con otro lenguaje, regresan con calma, regresan sin miedo a no ser suficiente. Y esa nueva forma de estar en el mundo desconcierta a quienes te conocían antes, porque ahora ya no corres por aplausos, ya no respondes a la urgencia del otro, ya no te obligas a sonreír cuando todo dentro llora. Respetas los ciclos, y eso asusta a quienes aún viven en la lógica del ego. Pero no importa, porque ahora quien te guía ya no es la mirada de afuera, es el llamado de adentro. Ese llamado va a seguir profundizándose, va a seguir pidiendo más verdad, más escucha, más presencia. Y a veces volverá a silenciarse, a veces volverás a sentirte perdido, porque el proceso no es lineal, es en espiral. Vuelve, repite, prueba, y eso no es señal de retroceso, es señal de refinamiento. Es el self enseñándote a vivir con él, no para él, porque no quiere controlarte, quiere expresarse a través de ti. Y cuando eso sucede, cuando el self empieza a vivir a través de tu cuerpo, de tu voz, de tus elecciones, todo se vuelve más ligero, incluso lo que pesa, porque hay coherencia, hay sentido, hay alma en cada gesto. Ya no vives en piloto automático, ya no te traicionas para pertenecer, ya no te fuerzas a funcionar, y eso, por sí solo, ya es un milagro, porque vivir con verdad, en un mundo de apariencias, es un acto de profunda valentía. Vas a darte cuenta de que ya no necesitas explicar nada a nadie, porque quien necesita entender lo va a sentir,
va a mirarte a los ojos y reconocer la misma travesía, y quien no entienda se va a alejar. No por maldad, sino por desintonía. Y está bien, porque ahora estás comprometido con algo mayor, con algo que no es visible, pero que te sostiene, que te mueve, que te habita, que solo te pide una cosa: honestidad. A partir de aquí, la vida no será perfecta, pero será real. Y eso basta, porque el alma no quiere perfección, quiere integridad, quiere que digas sí a lo que te expande y no a lo que te silencia, que honres lo que sientes, que escuches lo que resuena, que elijas con presencia. Porque la verdadera espiritualidad es eso: vivir encarnado pero alineado, hacer lo simple con alma, estar entero incluso en las pequeñas cosas. Y si un día ese silencio vuelve, si las ganas desaparecen otra vez, no te asustes. Solo recuerda, tal vez el self esté pidiendo más espacio. Tal vez algo en ti necesite morir de nuevo para que una nueva capa de tu verdad salga a la luz. No luches, no corras, escucha, permite, confía, porque ya lo sabes, es en el vacío donde el alma renace. Y ya no estás al comienzo del camino, ya aprendiste a atravesar. Entonces, si sientes que estás listo para vivir así, con más verdad, más presencia, más escucha, sigue ese llamado, aunque parezca extraño, aunque el mundo no lo entienda, porque el mundo no necesita entender, solo tú necesitas sentir, y si lo sientes, es porque ya empezaste, ya estás en movimiento, ya estás siendo guiado, ya estás siendo, por fin, tú mismo. No perdiste la motivación, solo perdiste el ego. Si este viaje tuvo sentido para ti, si en algún punto de estas palabras te sentiste visto, comprendido, abrazado, deja en los comentarios: volví a mí. Este simple gesto puede resonar en otras almas que también están en silencio, esperando una señal. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesita escuchar esto, y sobre todo, permítete escucharlo de nuevo, cuantas veces sea necesario. A veces, el alma solo necesita repetición para recordar quién es. Y si llegaste hasta aquí, sabe que este fue solo uno de los muchos cruces que exploramos juntos. En el canal hay otros videos que profundizan en los dolores invisibles, en los ciclos de transformación y en los silencios del alma. Cada uno de ellos es una invitación para que te escuches más, te exijas menos y te reencuentres de verdad. Así que suscríbete, activa la campanita y sigue conmigo, porque este viaje no termina, se profundiza.